A Dios por todos los que han tenido esa linda disposición de venir también ahora en la tarde para abrir el corazón a la palabra preciosa de Dios. Vamos a ver hoy la tercera parábola de Mateo capítulo 13, contenida en los versículos 31 y 32. La parábola de la semilla de mostaza. Podemos todos leer al unísono esta palabra. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Siéntense, por favor. Tal como lo hemos propuesto ya hace varios domingos, la idea es que tengamos en la tarde también una enseñanza de la palabra y que se le dé una aplicación para las almas nuevas que seguramente siempre estarán visitando nuestra casa de oración. Y dicho sea de paso, a los que han venido esta tarde les damos una cordial bienvenida. Amén. En el nombre del Señor. Como podemos ver, estas primeras tres parábolas tienen un común denominador. La primera habla del sembrador que llevó la semilla al campo. La segunda igualmente del que lleva la semilla, una semilla buena para que se produzca un cultivo también bueno. Pero viene luego alguien y mientras los hombres dormían, sembró la cizaña. Tanto hay semilla en la primera como hay semilla en la segunda. Pero ahora una tercera parábola donde se habla del reino de los cielos, que es comparable a la semilla de mostaza, una semilla pequeña, diminuta, prácticamente microscópica, pero que puede llegar a crecer y convertirse en un árbol. Estaba mirando más o menos las medidas y puede crecer 4 o 5 metros, hasta el punto que entonces las aves ya no la miran como una hortaliza, sino que la miran como un árbol y buscan refugio y hacen nido en las ramas. Vamos a aprender una linda lección, hermanos, en esta tarde, teniendo en cuenta que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y que nosotros estamos llamados a crecer, llamados a tener un desarrollo, una fertilidad por la palabra de Dios. Es preocupante el hecho de que algunos hermanos no se preocupen por el crecimiento. Pero hermanos, con un terreno tan fértil, con una semilla tan buena, con una lluvia tan abundante de bendiciones, estamos llamados a un crecimiento continuo. Gloria a Dios. Aquí entonces hay dos significados. Uno tiene que ver con el reino de los cielos, que es a lo que hace alusión directamente la parábola. El reino de los cielos ha nacido pequeño, insignificante,
Su fundador nace en un pesebre, en una población pequeña, a las afueras de una ciudad pequeña llamada Belén. ¿Qué atención puede despertar alguien que nace en una pesebrera, cuyos compañeros son unos bueyes y unos asnos, y quien es cuidado por una familia humilde del campo? Y ya había dicho Salomón unos 700, 800 años antes de que esto ocurriera, que había una ciudad que estaba cautiva porque un rey tirano la oprimía y que nadie podía librarse de ese imperio, pero que nació en aquella ciudad un hombre del cual nadie se apercibió, al cual nadie le prestaba atención, pero que aquel hombre llegó a ser un gran sabio y con su sabiduría libró esa ciudad. ¡Aleluya! Nadie le dio importancia, nadie pensó que hiciera algo especial. ¡Qué precioso! Allá hay una figura, una sombra maravillosa de Jesucristo. Esa parábola de Salomón en Eclesiastés 9 hace ver cómo entonces el reino de los cielos es pequeño en su inicio. Aquel niño fue creciendo, fue presentado en el templo, pero allí habían unos especialistas en la profecía. Siempre en el templo estarán los especialistas de Dios. No los busques en los clubes, no los busques en la gran universidad, no los busques en el paraninfo más famoso de sabiduría o en el areópago de la filosofía. A los hombres y mujeres grandes, búscalos de rodillas, adorando al Dios vivo y verdadero. Y allá había un hombre, Simeón, y cuando trajeron el niño, él lo tomó en los brazos, se estremeció de alegría y gozo, y entonces él dijo: gracias Dios, hoy despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón sabía que ese pequeño era el fundador del reino de los cielos en medio de los hombres. ¡Aleluya! Es semejante al reino, algo que nace pequeño, un hombre que busca a unos pescadores, a un cobrador de impuestos, a gente sencilla, y establece con ellos un rol de enseñanza. Aquellos serían mirados como tontos en su época, mirados como locos, mirados como unos ociosos. De pronto habían 6 o de pronto habían 12, y alguna vez en lo alto de una montaña habían solamente 3. Y allá ocurrió algo glorioso. Se presentaron Moisés y Elías, porque Dios que estaba allí manifestado en carne es el Dios de los profetas. Le das la gloria a Jesús. Pero aquellos 12 después fueron 120, después 3.120, después 8.120, y luego eran multitudes que difícilmente podían contarse. Y cuando un hombre como Juan, anciano en la isla de Patmos, exiliado por causa de su fe y llevado a un lugar solitario para que muriera de hambre y de sed, tuvo una grande visión y vio ese reino, y dice que era una multitud de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación, la cual nadie podía contar. Lo que era una semillita pequeña había crecido y se había hecho un gran árbol.
y a ese árbol venían a refugiarse las aves, a buscar sombra y a hacer su nido. Unos vinieron para buscar la sombra de Jesucristo y otros para escudarse en una religión. Pero de todos ellos, los más sabios llegaron a entender que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguien ha entendido eso? Es la primera figura. La segunda figura es la fe. La fe nace pequeña igualmente. Es algo que está adentro y se va engendrando por la palabra. Y es una plantita débil y pareciera que no va a soportar. Pero viene el otro consejo, la otra enseñanza, la otra lectura bíblica. Y esa pequeña plantita va creciendo. Esa plantica de la fe se hace fuerte. Primero te desanimaste porque un vecino tuyo se burló de ti porque traías la Biblia y no viniste a la reunión y te escondiste en casa cobardemente. Pero la plantica siguió creciendo y a la próxima vez se burlaron no uno, sino 10 se burlaron de ti, pero tú caminaste airosamente. Caminaste con fuerza y no te diste por vencido, porque la planta creció y creció. Y ahora ha crecido tanto que si alguien te dijera que debes morir por esta fe preciosa, yo sé que más de uno aquí estaríamos dispuestos a hacerlo. ¡Gloria a Dios! Se nos volvió normal llevar la Biblia. Se nos volvió normal cantar himnos. Se nos volvió necesario estar en el culto. Y más bien cuando salimos de casa para ir a la reunión y a la media cuadra o 2 cuadras descubrimos que no llevamos la Escritura, nos avergonzamos. Porque consideramos que somos soldados y que todo buen soldado debe llevar el arma. ¿Le sucede así? ¡Gloria a Dios! Vamos entonces a encaminarnos por esta senda. Algo pequeño que va creciendo, o el reino o la fe. Hablemos del reino un poco más. Jesús habló con los discípulos, según el relato de Lucas, el capítulo 12, y el verso 32. Me atrevo a pensar que los discípulos en algún momento eran personas muy acomplejadas. La secta de los fariseos era grande y poderosa. Además tenían un flamante templo. Los saduceos no se quedaban atrás y tenían una bonita filosofía. Los saduceos no creían que había resurrección. Estaban inclinados a las creencias de los griegos. Pero aparte de eso, habían unas destacadas personas en Israel que eran los escribas, los que copiaban la ley y hacían entender doctrina al pueblo. Pero aparecía ahora un cuarto grupo que algunos llamaron los nazarenos, porque seguían a un tal Jesús de Nazaret, y eran apenas 12. Así que la gente se habrá reído de ellos, los habrán señalado, los habrán tenido en poco, pero Jesús salió al paso a esa circunstancia y nos dice la porción citada de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y por qué no se lo dijo a los fariseos? ¿Y por qué no se lo dijo a los saduceos o a los escribas? ¿Por qué no reunió a todos los gobernantes de su época y a los sacerdotes del culto? Porque se habían cargado de hipocresía, de incredulidad,
se habían cargado de pecados ocultos, de malos manejos. Habían violentado las leyes del templo, cada quien hacía lo que quería. Habían menospreciado a los profetas, los habían apedreado, a otros habían puesto en la cárcel, a otros habían matado. Por lo tanto, el Señor venía para sembrar el grano de mostaza, la semilla pequeña que iría creciendo de manera generosa, notable en Israel. Y esa primera plantica eran los discípulos que oían su palabra. No temáis, manada pequeña. No se acomplejen porque otros son más numerosos. No se acomplejen porque otros tienen mayor autoridad política, económica o religiosa. No se preocupen, a ustedes le ha placido a vuestro Padre darles el reino de los cielos. ¿Te acobardas porque en tu barrio no estás sino tú como creyente? ¿Te acobardas porque en el colegio eres la única pentecostal? ¿Te avergüenzas porque en tu empresa eres el único que lleva una Biblia? No temáis, manada pequeña, porque eres dueño del reino de los cielos. ¿Te alegra eso? ¡Aleluya! Pablo se refiere a este asunto en su primera carta a los Corintios, el capítulo 1. El mundo se había llenado de filosofía griega. Los griegos buscaban la sabiduría. Los gentiles pedían señales. Y entonces nos dice Primera de Corintios 1 a partir del verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Aleluya! Porque los judíos, voy a corregir acá, no son los gentiles, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te alegras por eso, hermano? ¡Aleluya! La gente se burla porque no tenemos muchos profesionales. Y a un pastor alguien se le acercó con prepotencia después de exponer el mensaje a una humilde congregación campesina. Se le acercó y le dijo: pastor, ¿sería tan amable de señalarme aquí en su auditorio a las personas de más alta categoría? Y el pastor miró allí a las señoras humildes del campo. A los campesinos algunos ni zapatos tenían, gente sencilla. Y el hombre le miraba fijo esperando la respuesta. Finalmente el pastor le miró a los ojos y le dijo: caballero, disculpe, pero no puedo encontrar a alguien en especial, como usted dice, de alta categoría, porque aquí todos somos de alta categoría. ¿Le das gloria a Dios? El menos, si yo los miro a todos ustedes, comenzando de acá de estos elegantes caballeros, y miro por acá por todo el sector del auditorio, el de menos está sentado en lugares celestiales con Jesucristo.
el de menos, ¿cómo serán los demás? ¿No le das un aplauso a Jesucristo? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay gente con sus oficinas atestadas de títulos. Hay señores que son los primeros en la pantalla chica, otros lo son en la pantalla grande, otros lo son en primeras páginas del periódico, pero no están siquiera en el último renglón de la lista de inscritos en el reino de los cielos. Pero tú y yo estamos inscritos en el libro de la vida eterna. ¡Gloria a Dios! A la mayoría de los hombres los persiguen los camarógrafos, los persiguen para hacerles interrogaciones, para que posen para esta o aquella revista. Hay transmisiones en vivo y en directo desde el Senado y la Cámara. Pocas o ningunas veces hemos visto aquí a Caracol, a RCN, Radionet, Canal A o Canal 1. Claro que no hemos visto esas personalidades. Si vienen sería lindo para que se sienten a oír la palabra de Dios. Pero aunque no tenemos esas transmisiones en vivo y en directo a nivel nacional o internacional, nuestros cultos son seguidos minuto a minuto desde allá arriba del tercer cielo. Y tenemos centenares de ángeles que vienen para ser espectadores de nuestras gloriosas reuniones. Qué pequeña semilla, pero qué grande árbol. ¡Le das gloria a Dios! Pero no se detiene allí la palabra. Continuamos. Verso 25 declara: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y por qué Dios tiene ese programa así? Sencillo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie podrá decir: por mi dinero, por mi título, por mi sabiduría, por mi apellido, por mi linda casa o por mi linda cara. Nadie podrá gloriarse, porque el único que merece la gloria es Jesucristo. ¡Aleluya! Qué bueno sentirlo a Él aquí en medio nuestro. Entonces su reino es como la semilla de mostaza, pequeño, casi invisible para el mundo. ¿A quién le importó en 1937 que un misionero, Aberlen Larsen, viniera a Colombia con unas valijas y empezara a trabajar en Barranquilla? Era una semilla invisible, era un grano de mostaza microscópico ante la gran geografía nacional y su multitud de habitantes. Pero esa semilla se fue sembrando, esa palabra se fue sembrando, y fue naciendo una plantica, una hermosa congregación. Ahora es un árbol con más de 1 millón de miembros, y hasta las aves de rapiña quieren venir a refugiarse bajo sus ramas. Solo que aquí no encuentran buen gusto, porque las aves de rapiña se alimentan de carroña, y aquí nos alimentamos es con la palabra de Dios. ¿Por qué les hago esta anotación? Porque el movimiento... Podemos darle aplausos al Dios de la gloria.
¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este principio pequeño demanda oración. Este principio pequeño demanda ayunos. Este principio pequeño demanda esfuerzo. Pero ya lo había dicho un hombre en tiempo antiguo llamado Bildad. Él le habló a Job unas palabras de hecho muy sabias según el relato de Job capítulo 8. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A ver, los pioneros de la iglesia en el barrio Trinidad, los que lloraron solos, los que sufrieron la pedrea, los que fueron objeto de burlas. A ver, levanten esas manos en señal de victoria. Ve, ahí veo 4, 6, 8 personas. Yo sé que eran un puñado apenas, claro que sí. Era el principio pequeño, pero ahora se ríen de la vida y van contando las maravillas del Señor y dando testimonio y diciendo: el Señor ha hecho crecer su iglesia. ¡Gloria a Dios! Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. A veces nos engañamos con las cosas pequeñas y pensamos que entonces no hay como un futuro. Pero la Biblia es preciosa en este aspecto. Y a través de Isaías, el Señor hace una declaración que a mí me ha servido de aliento, sobre todo en el campo misionero. Dice a partir del verso: es que el sol nuestro es Jesucristo. Gloria a Dios, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para gloriarme. A ver si puedes leer fuerte ese verso 22, léelo. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. A ver, ¿quién dijo pequeño? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo pobreza? ¿Quién dijo complejo? El pequeño vendrá a ser como 1000 hombres. Aquí tenemos como 200 pequeños en Trinidad, y si uno solo vale por 1000, entonces tenemos aquí, ¿cuántos? 200,000. ¿Acaso el Señor no puede multiplicarnos y hacerle dar terror a todos los que nos rodean? Uy, están los pentecostales alborotados. Sí, Señor. Hicieron campaña en la 25 y salen por las casas. Alguien me decía en estos días sarcásticamente: es que ustedes no evangelizan, ustedes no salen como nosotros que vamos puerta a puerta. Yo le decía a una persona: es fácil salir a vender revistas, es fácil hacer promotoría de libros,
y no enseñar arrepentimiento ni santidad. Pero otra cosa muy distinta es salir a predicar a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pues aquí estamos los pequeñitos, los que no valemos nada, pero que somos como 1000, un ejército puesto en las manos del Dios Todopoderoso. Claro que puedes aplaudir a Jesús. ¡Gloria al Señor! Pero si como todo esto fuera poco, Salomón nos da 4 ejemplos interesantísimos acerca de cosas pequeñas, y creo que con eso vamos resumiendo el tema. Según Proverbios, el capítulo 30, si alguien después de esta disertación sigue acomplejado, lo pondremos en cuidados intensivos. Definitivamente su caso es grave. Proverbios 30, a partir del verso 24. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son, ¿qué cosa? Las más sabias que los sabios. Bueno, si te pareces a uno de estos animalitos, no te dé miedo. Primero, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Quién dijo que una hormiga tiene alguna característica de grandeza? ¿Quién dijo que una hormiga pudiera derribar un edificio o habitar posteriormente en algún nuevo planeta? Pero la Biblia nos enseña que la hormiga trabaja con gran sabiduría. No tiene capitán, ni gobernador, ni señor. No tienen que estarle dando órdenes, y sin embargo son laboriosas. Y en el tiempo en que las cosas andan favorables, están preparando comida y alimento suficiente para cuando venga la época de la escasez. Y Salomón, que fue muy respetuoso pero muy franco, dijo: mira la hormiga, oh perezoso. Oído los dormilones. Las hormigas nos dan ejemplo. Amén. Se dice que en una ocasión un hombre había perdido por 3 veces consecutivas las batallas contra sus enemigos, y su ejército se aprestaba a regresar a casa, y todos cubiertos con el manto de la vergüenza y la derrota. Y el capitán se recostó sobre un viejo tronco a esperar que todos arreglaran sus valijas, sus armas, sus enseres de guerra. Y de pronto una pequeña hormiga comenzó a subir por el tronco. Aquel hombre sacó su espada y derribó bruscamente la hormiguita. La lanzó lejos. Pero la hormiguita se incorporó y emprendió de nuevo el camino y subió otra vez por el árbol. El capitán, molesto, sacó de nuevo su espada y de nuevo la lanzó a la distancia. Pero igual por 3ª vez vino, buscó la pista que antes había tomado y siguió por el árbol. Por 6 veces consecutivas el capitán hizo aquello. Y la hormiga de nuevo vino. El capitán la dejó tranquila, subió a la copa del árbol, tomó la porción que necesitaba, bajó con ella a cuestas, emprendió el camino. Tal vez era la cena de sus niños, ¿verdad? Y llevó la provisión a casa. El capitán, enrojecido de vergüenza y de ira, hizo poner firmes y en orden a todo su ejército y les dijo: acabo de recibir la lección más grande de mi vida. Mientras nosotros por 3 derrotas vergonzosamente queremos huir de este lugar, una miserable hormiga ha sido derrotada 6 veces, pero no se dio por vencida.
Así que vamos a luchar contra el enemigo. En esa ocasión ganaron la batalla. Una hormiga les había dado el ejemplo. Si estás recostado en el tronco de tu conformismo, si estás recostado en el tronco de tu pereza, si estás recostado en el tronco de tu propia opinión y capricho, una hormiga te está dando ejemplo esta tarde de perseverancia y de grandeza. Y ojalá que eso nos animara a trabajar arduamente en el reino de Dios y a difundir su palabra. ¡Gloria a Dios! Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Hay conejos cuyas orejas son más grandes que su cuerpo y se ven tan indefensos, pero tienen morada en las rocas. Y cuando llega el cazador, cuando llega el perro agresor, difícilmente podrá sacarlos de su escondite. La piedra, la roca, les guarda y protege. Hay un pueblo pequeño en la tierra, despreciable ante los ojos de la sociedad, la política y la religión, pero ese pueblo tiene su casa en la roca. ¿Alguien conoce ese pueblo? La roca es Jesucristo. Deja que se vengan todos los lobos hambrientos, desafíalos en el nombre de Jesús. Pero eso sí, no te salgas de la roca. Quédate escondido en la roca siempre. Algunos salieron a desafiar al lobo y dejaron la roca de lado. Fueron devorados. Pero los que hemos permanecido en la roca, el pobre lobo se ha ido en ayunas. Y nosotros seguimos aquí felices alabando al Señor. Las langostas, que no tienen rey, pero salen por cuadrillas. Animales pequeños, pero que se unen en convite. Símbolo de unidad y solidaridad y trabajo. Y entonces cuando vienen sobre el cultivo, como una nube oscura cubren el campo y en segundos devoran la pradera. El pueblo de Dios, si se unen, si se identifican todos en pro de una sola causa, devoraremos al enemigo, lo derrotaremos. ¿Por qué no podemos tener más victoria y avanzar con mayor fuerza? Porque mientras unos están dedicados al evangelismo, otros duermen plácidamente. Mientras unos ayunan y vigilan, otros se dedican a hablar del prójimo de manera descomedida. Mientras unos vienen a participar de la escuela bíblica y a edificarse con poder y sabiduría, otros miran con desdén y desprecio ese trabajo o ese concurso. Pero si un día, como las langostas, nos uniéramos como un solo hombre, no habría campo que no pudiéramos invadir en el nombre del Señor Jesucristo. Y 4, la araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Qué pequeña la araña, qué insignificante, qué inútil, pero alguna dama pudiera apreciarse de tejer como la araña. Se dice que en una ocasión alguien, predicando en una reunión multitudinaria, preguntó a la asamblea, hablando de Jesús que caminaba sobre las aguas y mostrando su grandeza, y dijo: a ver, ¿Quién puede mostrarme a un hombre o a un ser que camine sobre las aguas como caminó Jesús? Y un borrachito que estaba allá atrás pesadamente dijo: pastor, yo sé quién camina sobre las aguas, la araña. Lo hace por el tejido gelatinoso que tiene dentro de sí y soporta
y se mece en las alturas, y aunque la lanzamos al aire queda pendiente todavía de un hilo. La araña inteligente que aún en los lugares más difíciles logra hacer su nido y obtener jugosas cacerías, de ella deberíamos aprender y mantener entretejida siempre una red de protección por la palabra de Dios. Y en lugar de ser cazados, más bien cazar al enemigo y vencerlo con la doctrina del Evangelio. Y no vivir en el piso o en cualquier lado, sino mantenernos siempre en la casa del Rey de Reyes. ¿Cuántos moran en la casa del Rey de Reyes? ¡Aleluya! El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, semilla pequeña, pero que luego que va creciendo se hace un árbol grande. Hermanos, esos somos nosotros, un pueblo insignificante en apariencia, pero el pueblo más poderoso que hay sobre la tierra. Y yo quiero preguntar a las almas en esta tarde, ¿por qué todavía no te decides a seguir a Cristo? ¿Crees que somos los más pocos? ¿Crees que somos los de menos? ¿Crees que somos los más insignificantes? ¿Que porque nuestros ministros no hicieron una carrera teológica distinguida en un seminario o en una universidad que entonces no vale la pena? Nosotros nos hemos educado en la universidad del Espíritu Santo. Y si aquí hubiese una persona esta tarde, un hombre o una mujer, que todavía se atreviera a creer que Jesucristo es el más grande de todos, yo quiero invitarle para orar por ti en el nombre de Jesús.